Temas en general. Tradición vs. Escritura. Desde la Reforma luterana, entre los diferentes temas que han dividido la Iglesia se encuentra el tema de la tradición. Mientras que la Iglesia católica, tanto la rama romana como la ortodoxa, insiste en proclamar la palabra escrita Biblia y la palabra transmitida oralmente tradición, las iglesias protestantes claman que solo la Biblia tiene autoridad como única fuente de la palabra de Dios o sola escritura como la llamó Lutero. ¿Quién tiene la razón? Primeramente tenemos que hacer la diferenciación entre tradición y tradiciones, veamos. La Iglesia católica nos dice en el punto 83 del Nuevo Catecismo. La tradición, con T mayúscula, es la que viene de los apóstoles y de lo que éstos recibieron de la enseñanza y del ejemplo de Jesús y lo que reveló el Espíritu Santo. En efecto, la primera generación de cristianos no tenía aún el Nuevo Testamento escrito, y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Es preciso distinguir de ella las tradiciones con T minúscula teológicas disciplinares, litúrgicas o devociones nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales. Solo a la luz de la gran tradición aquellas pueden ser mantenidas, modificadas o también abandonadas bajo la guía del magisterio de la Iglesia. O sea, la tradición proviene de los apóstoles y estos la escucharon de Jesús y parte de esta se reflejó más tarde en los evangelios escritos o canónicos. La tradición es un conjunto de costumbres eclesiales influidas por culturas o expresiones locales y puede ser cambiada o abandonada según lo exijan los tiempos y lo decida la Iglesia. La doctrina que la Iglesia católica recibió de los apóstoles es que la palabra de Dios está contenida en la Escritura y en la tradición apostólica, teniéndose la Iglesia como depositaria y custodia de ambas. Tanto los judíos como musulmanes son llamados los pueblos del libro, pues ambos se basan en un libro, la Biblia, y el caso de los musulmanes en el Corán, y solo en ellos. Nosotros los cristianos no somos el pueblo del libro, somos el pueblo de la palabra, viva y eficaz que es contenida en la Biblia y en la tradición. Veamos al pueblo hebreo, al cual hemos llamado pueblo del libro. Este pueblo tuvo la palabra de Dios en forma escrita y en forma oral o tradición. El Pentateuco o Torá, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, fue, por siglos, tradición oral. El período comprendido entre Moisés y David fue el período de tradición oral por excelencia, aunque, según el erudito Bernard W. Alderson, profesor de teología del Seminario Protestante de Princeton, aún después de David la tradición religiosa de Israel continuó en sus cánticos, cultura y oráculos proféticos. Algunos ejemplos de la tradición oral aceptada como parte de la revelación por el templo la encontramos en Números 21, 14. Por eso dice en el libro de las guerras de Yahvé. Este libro de las guerras no es un libro inspirado según el canon más exacto del Antiguo Testamento, pero en él sale lo que Yahvé dice a Moisés como palabra de Dios en el libro del Éxodo. Josué 10, 13. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo hubo tomado desquite de sus enemigos. Así está escrito en el libro del justo. Todo el famoso episodio de Gabaón aparentemente es narrado en el libro del justo, el cual era parte de la tradición de Israel. El libro de Josué recoge como canónico este hecho. También en 2 de Samuel 1, 18 se toma el cántico fúnebre para Saúl de este libro y se incluye en las escrituras y es aceptado como palabra de Dios hasta el día de hoy. Para los fariseos la tradición tenía casi tanta importancia como la escritura, más tarde el Talmud y la Mishnah, libros que contienen la tradición oral de Israel, serán reverenciados y estudiados tanto como la escritura hasta el día de hoy. El Nuevo Testamento y la tradición. En el Nuevo Testamento no se encuentra ni un solo versículo donde se afirma que lo que dijo Jesús se encuentra solamente en los Evangelios. Muy al contrario, en San Juan 21, 25 dice Jesús hizo muchas otras cosas. Si se escribieran todas, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Por lo tanto, todo lo dicho por Jesús no está en los Evangelios. Esto es lo que la Iglesia llama tradición, lo que por diversas fuentes nos ha llegado de lo que dijo Jesús y no se reflejó en las escrituras canónicas. Estas fuentes son los padres de la Iglesia y la misma historia de la Iglesia. Veamos varios puntos prácticos para clarificar y sentar bases en esta controversia. Jesús no ordenó escribir nada, ningún libro, ningún discurso. El Señor manda a sus apóstoles a predicar. San Marcos 16, 15. De los 12 apóstoles solo 2 escribieron evangelios, los 10 restantes no escribieron evangelios. Si hubiera sido tan importante el escribir todo, lo hubieran hecho. Sin embargo, todos predicaron. El evangelio antes de ser escritura fue tradición.
El primer evangelio se cree fue el de Marcos y se escribió alrededor del año 60 de nuestra era, por esto Pablo en Corintios 11,2 dice: os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí, que conserváis las tradiciones que les he transmitido. No se tiene tradición cuando no hay sucesión, pues no existe la transmisión de los datos. La Iglesia Católica sí tiene sucesión y transmisión, pues su existencia se remota al mismo Jesús. El resto de las iglesias surgen en el siglo XVI, por lo tanto no tienen tradición alguna, y si la tuvieran sería la tradición de la Iglesia Católica, y este es el motivo de su rechazo, pues aceptar la tradición de la Iglesia sería aceptar su autoridad. La palabra griega para definir tradición es paradosis. En el libro de concordancias sobre el Nuevo Testamento griego-español, compilado por Jorge G. Parker y basado en la revisión de 1960 de la Reina Valera editado por la editora protestante Mundo Hispano, dice en su punto 3268 que la palabra paradosis se utiliza en los siguientes pasajes. 1 Corintios 11, 12. Os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones paradosis tal como os las he transmitido. Como podemos ver, San Pablo está alabando a la comunidad de Corintios no por guardar el Evangelio, sino por guardar las tradiciones, lo cual se clarifica al saber que los evangelios en esa época aún no circulaban en las comunidades cristianas y el conocimiento de Jesús se comunicaba oralmente, o sea, en forma de tradición. Curiosamente, la versión Reina Valera editada por la Sociedad Bíblica Trinitaria y que es la más utilizada en las iglesias no católicas lee y forma: y os alabo, hermanos, que en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones de la manera que os enseñé. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Por qué se ha cambiado la palabra de Dios? La palabra griega para instrucciones es paideia entre otras, pero esta nunca sustituye a la palabra tradición. Aquí se ha alterado la palabra de Dios, lo cual constituye un hecho muy grave contra el Señor y su Iglesia. En otras versiones protestantes la palabra tradición es cambiada por doctrina, pero resulta que la palabra doctrina se dice en griego didascalía, didace, heterodidascaleo, que tampoco sustituye a tradición. Y Tesalonicenses 2, 15. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis recibido de nosotros. Aquí de nuevo la versión Reina Valera vuelve a cambiar la palabra paradosis, incurriendo en un nuevo error. San Pablo insiste continuamente en que se debe conservar todo lo recibido por él y que a su vez recibió de los apóstoles, y esto es tradición. Otro ejemplo de cómo se instituyó la tradición nos lo da Pablo en 2 Timoteo 2,2, donde el apóstol dice: y lo que has oído de mí, entre muchos testigos, esto encargo a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. San Pablo enseña a Timoteo para que éste enseñe a otros. Sea aquí un magnífico ejemplo de tradición. Otro ejemplo de tradición se encuentra en Corintios 11, 23, donde dice el apóstol: porque yo recibí del Señor lo que les he transmitido, esto hablando de la Eucaristía. Así pues el Señor mismo le entrega a Pablo la tradición, pues Pablo no habla aquí de ningún libro escrito, sino de palabra escuchada. Y Corintios 15,5. Y que apareció a Cefas, y después a los 12. Aquí San Pablo nos da un dato del cual no nos habla ningún evangelista. El Señor se le apareció primero a Pedro. ¿De dónde saca Pablo este dato? De la tradición. Concluyendo. Los apóstoles y los primeros cristianos solo tuvieron tradición apostólica en forma de predicación evangélica, pues los apóstoles no se dedicaron a escribir, ni tenían mandato directo del Señor de escribir nada. Solamente muchos años después, cuando la Iglesia reconoció que la venida del Señor no era inminente, algunos apóstoles, Mateo y Juan, van a escribir sus recuerdos del Señor Jesús. Marcos y Lucas van a escribir, uno lo que escuchó de Pedro y otro lo que investigó de testigo oculares de la vida del Señor. Los otros 10 apóstoles no escribieron nada y dejaron su legado en forma de tradición en la Iglesia. En las primeras comunidades cristianas circularon muchos escritos que se atribuyeron a los apóstoles, pero que en realidad eran de contenido herético o falso. En el año 397 los obispos de la Iglesia Católica era la única que existía, y para que no quede duda, después de que Constantino promulgó el edicto de Milán dando libertad al culto cristiano, se reunieron en una ciudad del norte de África llamada Cartago, y allá se dieron a la tarea de definir cuáles escrituras eran apostólicas y cuáles no. ¿Qué concepto utilizaron para esta revisión? Pues sencillamente la tradición de la Iglesia, ya que los evangelios no se definen solos, pues Jesús no dejó una lista de ellos. Ni Jesús, ni los apóstoles definieron el canon de las escrituras que todas las iglesias utilizan hoy, hasta los testigos de Jehová.
Fueron sus sucesores, o sea obispos de la Iglesia Católica los que lo hicieron, es por esta razón que dudar de la Iglesia es dudar de las Escrituras. Eusebio, primer historiador de la Iglesia en los años 300 DC, lista la sucesión de varios obispos y decía que estas listas de sucesión eran una seguridad de que los evangelios fueron conservados y transmitidos sin error y que esto constituía la base de la Iglesia Católica. Kenneth Scott Latourette, Pac. 177, tomo 1. Algunos argumentan que San Pablo alertó contra las tradiciones, y presentan versículos tales como Colosenses 2,3, pero si se lee el versículo en su contexto se darán cuenta que Pablo se refiere a las tradiciones judaicas que eran el camino a la ley, no a la tradición de la Iglesia la cual él recomendaba guardar. 1 Timoteo 3:15. Y si no fuera tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa del Dios que es la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. San Pablo en este versículo arroja gran claridad sobre el tema del cual hablamos. Nosotros no somos el pueblo del libro, como el hebreo. Somos el pueblo de la palabra. El Señor no mandó a escribir, el Señor mandó a predicar. Las escrituras surgieron como una necesidad de la Iglesia de conservar las palabras de Jesús. La Iglesia definió las escrituras, ¿por qué? Lo dice Pablo, ella es columna y apoyo de la verdad y, como tal, ha definido, conservado y custodiado la palabra escrita y la tradición como auténtica palabra de Dios. Si la Iglesia fue buena para definir la escritura, también es buena para definir la tradición, pues lo ha hecho con la misma autoridad. Si se acepta una, hay que aceptar la otra; si se desecha una, hay que desechar la otra, si no es pura hipocresía o malicia. Y esto no es de Dios. San Cipriano, padre de la Iglesia, escribió hacia el año 255 DC. Jesús edificó la Iglesia sobre uno solo, y aunque después de la resurrección les dio a todos los apóstoles igual potestad, sin embargo para manifestar la unidad dispuso con su autoridad que el origen de la misma unidad se iniciara en uno solo, en Pedro. También San Ignacio de Antioquía, otro de los padres, el cual murió en el año 106 después de Cristo, escribe en su carta a los australianos: donde no hay obispo ni presbíteros, ni diáconos no hay iglesia. Quiero concluir con unas palabras del eminente teólogo protestante Robert Brown: cuando miramos a la iglesia primitiva los signos apuntan a Roma. A la iglesia que es pilar y base de verdad.